hoy. Aprovecho simplemente de agregar algunos saludos especiales de autoridades internacionales que nos acompañan, que se han ido incorporando a lo largo del día, especialmente un saludo a la señora viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales de Bolivia, doña Erika Chávez, al presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, don Ángel Landoni, que nos acompaña además como panelista en este bloque de la tarde, y a los representantes también del instituto que lo acompañan en su delegación, de Argentina, Venezuela, Perú, a los señores magistrados de Cortes de Justicia de República Dominicana, Honduras, Guatemala, Colombia, a los señores fiscales de Brasil y Argentina, y también a representantes del sistema de justicia de distintos actores de Nicaragua, Brasil y Venezuela. Para este panel, en el cual vamos a tener un poco más de tiempo y vamos a poder ajustarnos para ponernos al día en los tiempos del seminario, ya que el doctor Santiago Andrade no pudo asistir y se excusó. El doctor Santiago Andrade era uno de los comentaristas de la Universidad Andina Simón Bolívar. En consecuencia vamos a tener la exposición de doña Carolina Villadiego sobre discusión para evaluar cifras y estadísticas que maneja la justicia civil para conocer la carga importante de trabajo que representa para el Poder Judicial, así como en particular a nivel práctico que posee en comparación con la justicia criminal. Leo textual del programa y en definitiva nos va a dar un panorama general sobre el comportamiento de flujo en el sistema civil, básicamente levantando temas como tasas de litigiosidad, tasas de congestión y otros aspectos estadísticos interesantes. La doctora Carolina Villadiego es colombiana, es abogada y especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes de Colombia, tiene una maestría en Ciencia Política y Sociología en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es consultora internacional de CEJA del año 2005, antes fue parte también del equipo investigador de CEJA, tiene una gran experiencia profesional en temas vinculados a la reforma de justicia civil y penal, derechos de niñas y adolescentes. También trabajó en la Defensoría del Pueblo de Colombia, en convenio con UNICEF y OIM entre el año 2001 y 2005, y entre mayo del 2011 y julio del 2012 fue coordinadora de estudios de CEJA, como decíamos, después de servir como consultora. Trabajó también en la Corporación de Excelencia de la Justicia de Colombia. Después de la exposición de la doctora Villadiego, que se referirá en 30 minutos al tema anunciado, pasaremos a presentar a nuestros comentaristas y daremos un inicio a un bloque de preguntas y respuestas, la misma estructura que hemos tenido en la mañana. 15 minutos, ustedes pueden tomar notas desde ya sobre las preguntas y me las hacen llegar a mí para poder dinamizar el cierre del panel. Muchas gracias. Carolina, por favor. Bueno, buenas tardes. Me ha correspondido presentar datos estadísticos alrededor de los sistemas de justicia no penal en América Latina, datos y magnitudes. Por razones de tiempo voy a concentrarme principalmente en algunos análisis comparativos sobre la justicia no penal y también sobre la justicia civil y mercantil. Voy a proporcionar algunos pequeños datos sobre temas de laboral y de familia, pero quiero contarles que va a haber un informe publicado sobre los resultados de esta investigación. Les quiero contar una introducción a lo que vamos a ver básicamente en estos 30 minutos. La primera parte voy a hacer una reflexión metodológica para un poco contarles acerca de cómo fue la recolección de los datos y en qué consisten específicamente. Segundo, me voy a referir a los datos comparativos de justicia no penal en América Latina, principalmente con énfasis en materia civil y mercantil, aunque voy a hablar también de algunos asuntos laborales y de familia, y voy a hacer unas reflexiones finales. Respecto de la reflexión metodológica, lo primero que quisiera decirles es que este trabajo se enmarca en una investigación que adelanta el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, en convenio con GIZ, y que pretende analizar la estructura de los sistemas de justicia no penal en América Latina y también datos estadísticos respecto de su funcionamiento. Para elaborar esta investigación se tuvo una amplia recolección de información. En primer lugar, enviamos unos cuestionarios estandarizados a los poderes judiciales de más de 14 países de la región y tenemos 9 respuestas oficiales a este cuestionario enviado en este momento. Adicionalmente, contamos con informes nacionales de todos los países latinoamericanos, de casi todos los países latinoamericanos, informes específicos de los poderes judiciales donde tienen los datos estadísticos, y también hay informes secundarios realizados por
organizaciones no gubernamentales en torno al funcionamiento de la justicia no penal en cada uno de sus países. Y finalmente hay también dos informes globales. Hay datos de dos informes globales que han analizado algunos aspectos de la justicia no penal en América Latina, particularmente del Banco Mundial, el informe de Doing Business 2012 y también el proyecto de Estado de Derecho de 2011. Adicionalmente quisiera contarles un poco que este estudio tiene algunas dificultades para poder definir lo que se considera materia no penal, sobre todo para realizar análisis comparativo de esto. Lo primero es que lo que se considera materia no penal, digamos que varía entre cada uno de los países. Y desde ese punto de vista varía por varias razones. La primera razón es que hay materias que se han especializado con el paso del tiempo, que en algunos países podían ser civil en estricto sentido, pero en otros países ya son especializadas. Pero además, otra razón es que algunas legislaciones que se han promulgado posteriormente, como por ejemplo en materia de niñez y adolescencia, tienen mezclado asuntos no penales y asuntos penales. ¿Por qué? Porque algunas leyes de infancia y adolescencia que se han promulgado en diferentes países han establecido asuntos relacionados con la reforma, adolescentes en conflicto con la ley penal, pero todo lo tramitan, digamos, los mismos jueces. Entonces, establecer los datos que son penales de los no penales tiene algunas dificultades en la región. Finalmente, hay también unas dificultades en poder establecer cuál es la primera instancia real de un país por muchas razones. La primera de esas, por ejemplo, es que en algunos países hay juzgados de paz, pero que ven casos casi como de pequeñas causas, pero no están contabilizados como primera instancia en los informes de los poderes judiciales, y también especialmente las materias contencioso-administrativas y las materias constitucionales, la primera instancia puede estar en cabeza de organismos o de funcionarios que no necesariamente hacen parte de los jueces de primera instancia del Poder Judicial. Así que con esas aclaraciones metodológicas quiero mostrarles algunos datos. Lo primero que les quiero presentar es un poco cuál es un organigrama genérico, que por supuesto varía en cada país, de lo que se considera la justicia o el sistema de justicia no penal en cada uno de los países. Por un lado está por supuesto el Poder Judicial, también está la justicia indígena, que en algunos países integra el Poder Judicial y en otros no, hace parte un poco más como de un organismo autónomo o son considerados autónomos constitucionalmente. También el Poder Ejecutivo en muchos países tiene de un lado instancias administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales en determinados casos, como por ejemplo los de libre competencia, como por ejemplo asuntos de consumo, entre otras, asuntos contencioso administrativo, por ejemplo, y también hay instancias del Poder Ejecutivo que ofrecen diferentes servicios como mecanismos de mediación, conciliación, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, digamos que es un panorama complejo, pero además de eso hay otros organismos públicos que son distintos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, que por un lado también a veces ejercen funciones jurisdiccionales, como por ejemplo tribunales sobre determinados temas como libre competencia, que no integran ni el Poder Judicial ni el Poder Ejecutivo, sino que son organismos externos a todo esto, y también hay organismos que prestan servicios de asesoría y de defensa pública, mecanismos de conciliación, mediación, entre otras. Finalmente tenemos organismos privados también que ofrecen servicios distintos de mediación y conciliación, como por ejemplo los consultorios jurídicos de las universidades privadas, muchos de ellos ofrecen tanto servicios de asesoría como servicios de mediación y conciliación, y hay por supuesto toda la gama de abogados litigantes que en esta materia trabajan. De alguna manera lo que quiero presentarles con esto es que el sistema de justicia no penal en cada país corresponde a diferente tipo de instituciones y tiene un organigrama complejo que abarca varios estamentos y varias entidades. En términos generales, la mayoría de países de América Latina han especializado determinadas materias, principalmente civil y mercantil, laboral y familia, laboral social y familia. Digamos que si uno pudiera analizar de manera genérica cuál es el contenido de los asuntos no penales en América Latina, podríamos tener claramente
que la integran la materia civil mercantil, la materia laboral y la materia de familia. Adicionalmente, algunos otros países tienen lo que se conoce como contencioso administrativo. Esta materia es bastante interesante porque en algunos países lo contencioso administrativo está, digamos, fraccionado el conocimiento de los asuntos entre el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial. Por ejemplo, en algunos países la primera instancia de un asunto contencioso administrativo se genera ante el Poder Ejecutivo y luego la segunda instancia ante el Poder Judicial, pero en otros países hay toda una jurisdicción contencioso administrativa que hace parte del Poder Judicial que ve estos casos. Adicionalmente, hay varias materias especializadas que se podrían llamar otras, o que las he puesto como otras, porque cada país ha especializado distintas materias de diferente manera. Por ejemplo, acá está especializado inquilinato, acá en Ecuador, inquilinato, contencioso administrativo también, pero en otros países también está, por ejemplo, agrario, inmobiliaria, niñez y adolescencia, familia, tributario, en fin, hay un sinnúmero de materias especializadas en cada país que varía. Adicionalmente, están los jueces o las materias multicompetentes, que en la mayoría de países existen jueces que conocen casos de multicompetencia, que incluye tanto el conocimiento de casos no penales en estricto sentido, pueden tener competencias sobre asuntos civiles, sobre asuntos de familia, sobre asuntos laborales, pero también en muchos casos pueden conocer asuntos penales y no penales. Son usualmente jueces, juzgados de paz o jueces de primera instancia que se encargan de temas multicompetentes en lugares alejados de las capitales de los departamentos en los países. En términos generales, la tasa de litigiosidad en materia no penal en primera instancia en el Poder Judicial en 2010 en América Latina osciló, como ven en la pantalla, entre 383 causas cada 100.000 habitantes hasta 13.877 causas cada 100.000 habitantes. Si ustedes se dan cuenta, Chile es el país que tiene mayor tasa de litigiosidad en materia no penal. Para esta gráfica hemos considerado materia no penal la materia civil, mercantil, laboral, familia, contencioso administrativa y las otras no penales. Y si ustedes se dan cuenta, El Salvador tiene el promedio más bajo en este comparativo. El promedio latinoamericano, lo ven en azul en la pantalla, está más o menos en 3.416 causas cada 100.000 habitantes, pero lo cierto es que gran parte de los países, o una parte importante de los países, se encuentra por debajo de ese promedio. Lo que pasa es que los países con promedios altos arrastran un poco la cantidad de casos. Es interesante, por ejemplo, los casos de los países federales, principalmente me refiero a México, Argentina y Brasil. México solamente hemos podido considerar los casos del Estado de México, pero en Brasil hemos considerado la primera instancia de todo el Poder Judicial federal y estadual, y en Argentina hemos considerado los ingresos en todo el Poder Judicial provincial. Estamos dejando por fuera el Poder Judicial de la Nación, pero el Poder Judicial provincial está. Adicionalmente a esto, una pregunta que siempre surge es ¿cuánto es el peso de la justicia no penal respecto del total de ingresos en materia en el Poder Judicial de un país? En general, si ustedes lo ven en la pantalla, el peso de las materias, del ingreso de las materias no penales en el total de los ingresos en el Poder Judicial oscila entre el 47 y el 86%, siendo más o menos, como ustedes se dan cuenta, que hay varios países que tienen ese peso muy por encima del 80%, lo cual quiere decir que necesariamente estamos hablando de una demanda de servicios de justicia bastante importante y bastante considerable en los países. Sobre este punto llamo la atención sobre las dificultades que tiene realmente obtener este tipo de datos, porque en algunos países hay determinadas materias que están fuera de considerar, por ejemplo, si son penales o no penales. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica hemos dejado por fuera los casos de violencia doméstica, porque los hemos considerado penales, aunque ellos mismos nos lo han reportado como si fueran no penales, pero digamos que en términos generales uno podría decir que el peso de la justicia no penal respecto al total de ingresos está entre el 50% casi y el 86% del ingreso de casos.
Y la pregunta siguiente es, ¿cuántos son los jueces no penales en primera instancia, también que es la comparación que estamos haciendo, cada 100.000 habitantes? En general, en estos indicadores tenemos un poco menos de datos comparativos, pero si ustedes se dan cuenta en la pantalla, estos oscilan entre 1,1 y 7,1, siendo Costa Rica el país donde tiene mayor cantidad de jueces especializados cada 100.000 habitantes, y Dominicana el que tiene menor cantidad de jueces especializados, y el promedio más o menos, no lo tengo acá, pero está entre 3, que es la tasa que tiene Ecuador también. Adicionalmente a esto, nos preguntamos entonces sobre 2 puntos esenciales que son el uso de mecanismos alternos de solución de conflictos en materia no penal y los servicios de asistencia legal y patrocinio legal en los diferentes países. Acá hemos traído alguna selección de países. Si ustedes se dan cuenta, primero, sobre los mecanismos alternos de solución de conflictos, casi todos los países tienen tanto servicios de conciliación y mediación en materia no penal al interior del Poder Judicial, sea porque los mismos jueces están facultados para ejercer de conciliadores, por ejemplo, en estos procesos, o porque tienen centros de justicia alternativa o centros de mediación al interior del mismo Poder Judicial, pero también casi todos los países tienen centros externos al Poder Judicial que brindan servicios de mediación y conciliación, que están usualmente en cabeza del Poder Ejecutivo o de centros privados, como por ejemplo universidades, entre otras. Respecto de los servicios de asistencia legal y patrocinio legal, nuevamente podemos ver las diferencias. En general, hay unos servicios de asistencia legal y de patrocinio legal que se prestan al interior del Poder Judicial. Hay otros que están prestados por organismos públicos, sea por ejemplo las defensas públicas cuando cuando son organismos autónomos, como en el caso de Ecuador, pero también hay organismos privados que prestan servicios de asistencia legal y de patrocinio legal en materia no penales. Particularmente acá, casi que la regularidad en América Latina es que los consultorios jurídicos de las universidades prestan servicios frecuentemente de asistencia legal y de patrocinio legal. Voy a entrar rápidamente a la materia civil mercantil. Acá. En términos generales, la tasa de litigiosidad en materia civil mercantil en primera instancia, en el Poder Judicial también, en el año 2010, oscilaba entre 203 y 9.676 casos cada 100.000 habitantes, siendo nuevamente Chile el que tiene la mayor tasa de litigiosidad en materia civil mercantil. Nuevamente en azul encuentran el promedio latinoamericano, donde ven que está bastante alejado de los demás países, está en 1.930 casos cada 100.000 habitantes, pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de países están por debajo de ese promedio latinoamericano. Lo que pasa es que nuevamente los países con mayor tasa de litigiosidad en materia civil mercantil vuelven a arrastrar el promedio. La pregunta que surge y que es importante siempre en materia civil mercantil es cuál es la distribución de los ingresos, es decir, cuáles son los procesos que realmente ve la materia civil mercantil. Y aquí particularmente queremos hacer énfasis en cuáles son los procesos ejecutivos o cobratorios y los procesos declarativos o de conocimiento, llamémoslos así de manera genérica. Si ustedes ven en rojo en la pantalla se encuentra, digamos, el porcentaje de los procesos ejecutivos, y como se pueden dar cuenta, en todos los países, salvo Chile, y ahora voy a aclarar por qué, la mayoría de los procesos que ingresan en la materia civil mercantil en primera instancia son procesos ejecutivos, con un promedio, si ustedes se dan cuenta, Costa Rica tiene 88% de ingresos en materia de procesos cobratorios en ese país, pero todos tienen porcentajes bastante altos. En el caso de Chile, lo que me quería llamar la atención sobre lo que me dijeron es que realmente del porcentaje restante de 52%, que son procesos de conocimiento, realmente sobre eso más del 60% son procesos de medidas de gestiones preparatorias para el proceso ejecutivo. Entonces, en realidad, aunque lo pueden contar como procesos de conocimiento, en realidad son también temas de procesos ejecutivos.
Es decir, que la cifra real en Chile, por ejemplo, sería que más del 80% de los ingresos están relacionados con procesos ejecutivos. Si ustedes se dan cuenta, el promedio regional sobre el ingreso de procesos ejecutivos es del 55% en la materia civil mercantil. Y la siguiente pregunta tiene que ver con cuál es la duración de los procesos civiles, los índices de duración de los procesos civiles, y aquí lo tenemos diferenciado en dos puntos. En las barras que ven en la pantalla es la demora en la adjudicación del proceso, mientras que la línea roja va mostrando la demora en la ejecución del proceso. Este es un indicador que maneja The World Justice Project Rule of Law, es un índice del 2011, y en general el país que tiene el mejor puntaje sobre duración de procedimientos es Bolivia, y el que tiene el menor en este indicador es Venezuela. En todo caso, si ustedes se dan cuenta, varía bastante la diferencia entre cuánto se demora los procesos en la parte de adjudicación y cuánto se demora la parte de ejecución. Sobre el tema de la justicia civil y mercantil, otro tema importante a analizar es el costo requerido para hacer cumplir un contrato, o el costo requerido, digamos, o el costo de la justicia civil y mercantil. En términos generales, el Banco Mundial, en el indicador de 2012, menciona el costo requerido para hacer cumplir un contrato, que tiene presente el costo entre el momento de la presentación de la demanda hasta el momento de la ejecución. En general, como ustedes se dan cuenta en la pantalla, en América Latina el costo varía entre el 17% y el 50% respecto del total del monto de la pretensión de la demanda. El promedio en América Latina y el Caribe es más o menos del 31% de ese costo, y si ustedes se dan cuenta, hay varios países en que está por encima del 40% el costo requerido para hacer cumplir un contrato, que es en realidad el costo que tiene un ciudadano para acceder a la justicia. Adicionalmente, hemos querido mostrarles un poco los datos sobre tasa de pendencia y tasa de congestión. La pendencia la analizamos teniendo presente los casos pendientes sobre los casos resueltos, y la congestión se analiza teniendo en cuenta la suma entre los ingresos y los casos pendientes respecto del total de casos resueltos. Si ustedes se dan cuenta en la pantalla, la tasa de congestión varía entre 1,5 y 6,4 en los países de América Latina, y el promedio latinoamericano es 2,9, como lo ven en subrayado en la pantalla, es decir, que estamos bastante, digamos, hay una tasa de congestión bastante importante en materia de civil mercantil. Otro tema importante tiene que ver con la cantidad de jueces civiles especializados en primera instancia en 2010 cada 100.000 habitantes. Si ustedes se dan cuenta, en general en los datos que nosotros tenemos, estos oscilan entre 0,3 y 1,7 jueces civiles especializados cada 100.000 habitantes, y si se dan cuenta, por ejemplo, Chile, yo les mostré que tenía la mayor tasa de litigiosidad en materia civil mercantil, y también coincide con que tiene la menor cantidad de jueces civiles especializados cada 100.000 habitantes. Ecuador en este indicador tiene la mayor cantidad de jueces civiles especializados cada 100.000 habitantes respecto de los países que estamos comparando en este gráfico. Voy a pasar rápidamente a mostrarles 2 o 3 indicadores de la materia laboral y la materia de familia, teniendo presente que los resultados definitivos van a estar publicados en el informe. Respecto de las causas ingresadas y egresadas en 2010 en primera instancia en materia laboral, si ustedes se dan cuenta, nuevamente las barras rojas demuestran el ingreso cada 100.000 habitantes, y la línea azul va mostrando el egreso. Si ustedes se dan cuenta, más o menos oscila entre 62 y 1826 causas ingresadas cada 100.000 habitantes en primera instancia en 2010, siendo el promedio regional 532 casos, y en casi todos los países, si pueden ver la línea azul, el porcentaje de egresos es mucho menor al porcentaje de ingresos, lo cual quisiera decir necesariamente que la tasa de resolución de casos es mucho más baja.
En materia de familia, por ejemplo, también en primera instancia, la tasa de litigiosidad, las causas ingresadas oscilan entre 220 casos y 2.711 casos en primera instancia cada 100.000 habitantes. Nuevamente, la tasa de egreso es un poco menor a la cantidad de causas ingresadas, y el promedio regional sigue estando más o menos en 763 casos ingresados cada 100.000 habitantes en materia de familia. Y finalmente, en la parte de datos, tenemos unas gráficas sobre jueces laborales y jueces de familia en primera instancia cada 100.000 habitantes. En general, en rojo están los jueces laborales y en azul están los jueces de familia, cada 100.000 habitantes, y en verde está el promedio regional. En general, la tasa de jueces especializados en primera instancia de familia y laboral oscila entre 0,1 y 0,2 jueces cada 100.000 habitantes, y va hasta el más alto que puede tener Chile en materia de familia, que tiene una tasa de 2. Finalmente, quisiera hacerles algunas reflexiones finales. Ahora, ¿por qué creemos que tener datos sobre el funcionamiento de la justicia no penal en América Latina es tan importante? Bueno, porque uno de los puntos centrales tiene que ver con que las reformas procesales que se planteen y las reformas estructurales que se planteen al sistema de justicia debe tener en cuenta realmente los datos empíricos sobre el funcionamiento, sobre la cantidad de ingresos, sobre las materias especializadas, sobre la estructura del sistema de justicia, para que pueda pensarse una reforma adecuada a cada uno de las realidades de los países. Es decir, es necesario tener en cuenta la realidad de cada país para poder analizar cuál es la mejor estrategia de una reforma, o qué asuntos hay que priorizar y qué asuntos no hay que priorizar. Pero además, un asunto que nos parece muy importante tener en cuenta es que las reformas procesales o las reformas a la justicia no penal que se pretendan implementar deben necesariamente tener en cuenta que la estructura del sistema de justicia no penal es una estructura compleja, es una estructura que no es solamente el Poder Judicial, creo que eso ya lo han mencionado en la mañana, lo quisiera retomar, sino que es una estructura que tiene diferentes escenarios, tanto del Poder Ejecutivo, pero también organismos independientes y autónomos, tanto del Ejecutivo como del Judicial, que están involucrados, pero además hay muchísimos actores ciudadanos y sociales que están necesariamente involucrados con los servicios de justicia no penal, particularmente en asuntos como servicios de conciliación y de mediación, que deben ser tenidas en cuenta en este tipo de reformas para que se pueda analizar toda la estructura real del sistema de justicia no penal en cada uno de los países. Adicionalmente, quisiéramos llamar su atención sobre un punto, y es sobre la necesidad de conocer en materia cierta, por ejemplo, cuál es el peso de los distintos asuntos de las materias no penales en cada una de las materias. Particularmente yo les mostré el peso de los asuntos ejecutivos y declarativos en la justicia civil mercantil. Tenemos datos también, por ejemplo, sobre el peso de los asuntos voluntarios o de jurisdicción voluntaria que entran en la justicia civil mercantil, pero no solo en la civil mercantil, sino también, por ejemplo, en la justicia de familia, donde claramente se muestra que estos pueden oscilar entre 0,2 y 6% en cada uno de los países. Esto varía dependiendo de cada uno de los países, pero lo que queremos señalar con esto es que es importante tener en cuenta cuáles son realmente los asuntos que ingresan al sistema de justicia no penal, para tener en cuenta cuál es la mejor reforma, pero además analizar si lo que entra realmente está dejando no entrar otros asuntos. A nosotros nos llama mucho la atención sobre la falta de asuntos más de tipo de pequeñas causas o declarativos que pareciera que no ingresan tanto a la justicia, pero que probablemente hacia allá es que tenemos que avanzar, que puedan ingresar al sistema de justicia. Adicionalmente, quisiera llamarles la atención sobre otro punto, y es la necesidad de analizar las formas de terminación de los casos para estudiar cuáles son las demoras de los procesos, dónde es que está la demora de la terminación de los procesos, y sobre todo tener presente que no todos los procesos de la justicia no penal terminan de la misma manera. Es decir, por ejemplo, es claro que muchos procesos declarativos, los procesos terminan con la sentencia,
pero en los procesos de ejecución o cobratorios terminan más bien con el pago o con la ejecución misma. Por lo tanto, el análisis de la forma de determinación de los procesos es algo que es realmente importante verlo para poder determinar cuáles son las mejores estrategias para agilizar los procesos en ese tipo de etapas. Y finalmente, sería interesante analizar la distribución de los ingresos en las materias no penales para poder tener claro cuáles son las políticas públicas que hay que desarrollar para fomentar o mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos en determinadas áreas, porque solamente ahí vamos a poder analizar realmente qué es lo que está faltando para que las personas puedan acceder a la justicia no penal. Esto era lo que quería comunicarles, así que muchas gracias. Del profesor Juan Enrique Vargas. El profesor Juan Enrique Vargas es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Gestión y Políticas Públicas en la Escuela de Ingeniería de esa misma casa de estudios. Actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, fue el primer director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y tuvo un rol destacado en lo que fue la discusión, diseño y puesta en marcha de la reforma procesal penal en Chile como experto en políticas públicas judiciales. Juan Enrique, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar acá nuevamente, además participando en una iniciativa de CEJA, ahora de la mano con las instituciones de justicia de este país, así que realmente un agrado. Y me parece además especialmente pertinente abrirse a un análisis más sistemático de los temas vinculados a la justicia no penal. Hemos estado demasiado absortos quizás en los últimos años en lo que sucede con la reforma procesal penal y hemos dejado abandonado un sector que sin duda tiene una importancia muy relevante con respecto a la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y creo que la aproximación en este panel de hacerlo a partir de un levantamiento de información es sin duda la aproximación correcta. Ya lo decía Carolina al término de su exposición, solo teniendo información sobre qué es lo que realmente sucede en este sector vamos a poder dirigir las políticas, las iniciativas de cambio en forma certera. Pero además yo creo que es vital tener claridad sobre cuáles son los problemas. Creo que una de las dificultades enormes que tenemos a la hora de enfrentar reformas procesales en nuestros países es que empezamos a discutir sobre cuáles son las soluciones sin haber estado de acuerdo previamente en cuáles son los problemas. Y si uno no está de acuerdo en los problemas, es muy difícil ponerse de acuerdo en las soluciones. Esto dirán, ustedes no necesitan venir a un seminario para escucharlo porque es bastante de perogrullo, pero si analizan lo que sucede con las reformas en otros países se van a dar cuenta que muchos de los problemas vienen de ahí. Así que felicito esta aproximación más empírica a este problema, pero claro, las dificultades que tienen las aproximaciones empíricas es que a uno le despiertan el apetito y empieza a pedirle más información. Generalmente surgen, sobre todo en estudios que son una primera aproximación al tema, a veces surgen más preguntas que las respuestas que se pueden concretar. Yo voy a limitar mis palabras fundamentalmente a lo que dice relación con la justicia civil y comercial. No me voy a referir a justicia de familia y laboral porque tiene particularidades, pero me parece que con esto ya tenemos suficiente como para hacer un comentario que espero sea interesante para ustedes. Yo creo que sin duda se trata de una justicia cuantitativamente muy significativa en la región. Las cifras que entregó en términos de ingreso, Carolina así lo demuestra, un 59%, o sea, el 65% del ingreso regional son causas no penales. En Chile, en mi país, y perdónenme que acuda mucho a las cifras chilenas porque son las que más conozco, en Chile además estamos en este momento en un proceso de reforma de la justicia civil en que hemos tenido que hacer ejercicio como el que hoy día se muestra. En Chile un 59% de los ingresos son causas civiles y esto mismo ha dado lugar a fundamentar esta primera aseveración de que este es el sector de la justicia más significativo, al menos en cuanto a su peso. Sin embargo, esta cifra yo creo que puede ser engañosa y hay que verla con bastante más cuidado y detención.
ya lo decía Carolina, distorsiona en buena medida el peso específico, la importancia de esta cifra, lo desmesurado que significa dentro de ella la cantidad de cobranzas judiciales que existen. En mi país, de las 2 millones de causas civiles ingresadas el año 2011, aproximadamente un 93, casi un 94% de esas causas corresponden a causas ligadas al crédito, a las cobranzas, a juicio ejecutivo, más asuntos voluntarios. Y si uno ahora ve, ya no las cobranzas, sino que lo que queda en términos de asuntos de juicios ordinarios y sumarios, que son los juicios a los cuales naturalmente uno tiende a pensar cuando habla de justicia civil, a los juicios, representan solamente un 5,8% de los ingresos. Por lo tanto, ahí las cifras ya sufren un cambio bien significativo. Y es importante tratar en forma completamente separada las cobranzas judiciales porque, y para qué decir los asuntos voluntarios, porque la gran mayoría de las cobranzas, la enorme mayoría, no hay realmente un conflicto que requiera de un juez para ser resuelto, sino lo que hay es un conjunto de trámites administrativos destinados a lograr el cobro de una deuda, pero el porcentaje de causas en las cuales se produce una oposición, se deducen excepciones y por lo tanto es necesario que un juez dirima un conflicto que se suscita entre las partes es absolutamente insignificante. En mi país al menos, y esto sería una cifra interesante de levantar en los otros, un 0,4% de los términos de casos en procedimiento ejecutivo se deben a una sentencia derivada de una oposición, o sea, se debe a que ha habido excepciones, o sea, prácticamente insignificante. Y el asunto es peor todavía, no solo se trata de usar al sistema judicial exclusivamente como una oficina administrativa para hacer trámites de cobro. Si uno analiza qué es lo que sucede realmente, al menos en mi país, no sé si esta situación suceda en otros, es que en la mayoría de los casos las demandas de cobranza de deuda ni siquiera persiguen cobrar la deuda. En el caso de mi país, la enorme mayoría de las demandas se presenta exclusivamente para realizar un trámite de incobrabilidad del crédito a efectos tributarios, o sea, no deducirlo del pago de impuestos. Y esto ya está tan asumido así que hay una tramitación especial, que hay con un software, digamos, entran estas demandas y automáticamente se les coloca una providencia, que es que tienen que ratificarla cada cierto día, todo el mundo sabe que no se van a ratificar, la firma del juez es una firma digital y van a un anaquel a morirse. Por lo tanto, desde el punto de vista de la carga efectiva de trabajo para el tribunal, esto equivale a 0. Y estamos hablando de cientos de miles de causas. Entonces, cuando uno ve una cifra impresionante de ingresos, tiene que empezar a preguntarse, ¿se corresponden realmente con la carga de trabajo real que están asumiendo nuestros tribunales? Es importante investigar por lo mismo qué está sucediendo con las cobranzas en detención, si esta situación es o no una situación generalizada, cuántas de estos juicios ejecutivos corresponden a cobranzas de deuda por títulos ejecutivos distintos a una sentencia, en cuánto perjudica esto la ejecutabilidad de las resoluciones judiciales. O sea, el procedimiento ejecutivo es lo que hace en definitiva, el procedimiento ejecutivo de cobranza de deuda es lo que hace en la práctica muchas veces incobrable las sentencias que dictan los mismos jueces por los volúmenes que están involucrados. ¿Cuáles son las cuantías y sobre todo cuáles son los montos efectivos de los recuperos, de efectivamente qué es lo que está sucediendo, si se está logrando algo o no? Yo creo que por la envergadura que tienen las cifras brutas y para desmitificar probablemente qué hay detrás de ellas, sería importante, y por eso digo que se levantan más preguntas a veces, investigar con mucha mayor profundidad esta situación. Pero sin duda desde el punto de vista de las líneas que aparecen, ya no con respecto a las preguntas, sino líneas posibles de problemas que hay que resolver, sin duda un principalísimo problema que debiera resolver cualquier reforma al sector es ¿qué hacemos con las cobranzas judiciales? ¿Tiene sentido que las cobranzas sigan estando en manos de los jueces? ¿Es algo que debiera salir fuera de los jueces y solo actuar ellos cuando hay una oposición? Y ahí entiendo que este va a ser un tema que se va a tratar con mayor atención en un panel. Hay experiencias comparadas muy interesantes y bastante más eficientes que las que nosotros tenemos, porque el problema de esto al interior del sistema judicial es que es el peor de los mundos.
el sistema judicial aparece atiborrado de papeles, digamos, en los cuales tiene muy poco que hacer y que desconcentran a los jueces de su función propia, que es adjudicar, resolver conflictos. Y por otra parte, la cobranza misma ha demostrado ser tremendamente ineficiente y, de nuevo, la capacidad de recupero, de lograr efectivamente cobrar es muy limitada. Sin las cobranzas ya el sistema queda bastante más reducido. Sin embargo, nosotros nos han extrañado que ver las cifras cuando nosotros pensábamos de que sacábamos las cobranzas y ahí teníamos la justicia civil en serio, teníamos los juicios por indemnización de perjuicio, los grandes incumplimientos contractuales, ahí donde íbamos a tener la litigación compleja que estábamos esperando, y nos dimos cuenta que incluso ahí hay una gran cantidad de casos que es chimuchina nuevamente muchos casos de cobranza, aunque parezca ridículo decirlo, es sorprendente, ahí también hay mucha cobranza, donde no hay un título ejecutivo que van por la vía ordinaria, y los juicios propiamente así densos son muy pocos, e incluso si uno ve ya no los ingresos, sino que no lo que ingresa al sistema, sino que lo que termina el sistema, se llega a la conclusión de que tratándose en general de sentencias, la cantidad, o sea, un sistema, recuerden la cifra inicial, en Chile ingresaban 2 millones de causas al año, bueno, el sistema dicta 10.000 sentencias al año, o sea, un 1.2% de los términos del sistema son por sentencia. Entonces, probablemente para el enfoque mucho más adecuado para ver qué está pasando con el sistema de justicia no es detenerse tanto en los ingresos, sino que detenerse en los términos, en cómo terminan las causas. Y así dicho, es importante, en Chile existe una percepción pública, por estas cifras tan abrumadoras y con un crecimiento además tan desmesurado en los últimos años, de que el sistema estaba completamente colapsado. ¿Cómo iba el sistema a batallar con 2 millones de causas de ingreso y además con muy pocos jueces, como aparece ahí en la cifra? Bueno, realmente la conclusión cuando uno ve lo que hace realmente el sistema, lo que produce realmente el sistema, es que el riesgo mayor no es el colapso, el riesgo mayor es, digámoslo así, la intrascendencia. En que en un extremo las causas más relevantes están yéndose a otro lado, están yéndose fundamentalmente a arbitraje, las causas más significativas, e incluso las políticas públicas impulsadas por el Estado han significado que conflictos donde sí se quiere tener una resolución, conflictos no penales, lo que se ha ideado más bien son sistemas para bypassear el sistema judicial, y ya se decía hoy día en la mañana, y Carolina volvió a insistir en eso, en la cantidad de subsistemas fuera del Poder Judicial para resolver conflictos relevantes. Y en el otro extremo, digamos, en las causas más pequeñas, etcétera, lo que uno se da cuenta es que no entran tampoco al sistema. No entran las grandes, no entran las chicas, entra una chimuchina poco trascendente, y a eso se está dedicando el sistema de justicia mayoritariamente. ¿Por qué no llegan? Bueno, creo que este es otro gran tema que debiera explorarse, qué es lo que está pasando con esas causas, dónde quedan, se resuelven o no se resuelvan, pero sin duda uno de los temas que surge inmediatamente es que la supuesta gratuidad de la justicia en muchos de nuestros países no beneficia a quienes debieran beneficiar. En definitiva, la gratuidad, si uno ve quienes usan estos sistemas gratuitos, se da cuenta que son las grandes empresas fundamentalmente ligadas al crédito, por lo de las cobranzas, pero incluso en los juicios ordinarios y en los sumarios, salvo en arrendamiento, diría la única excepción, al menos en mi país, todos los litigantes son personas jurídicas, por lo general. Las personas naturales muy excepcionalmente litigan. Por lo tanto, lo que hay es todo un sistema que aparentemente está subsidiando un litigio para quienes pueden pagar otros costos asociados a litigar que las personas pobres no pueden solventar. Me refiero básicamente a los otros costos, los honorarios, e investigar qué sucede con el mercado de los abogados y los cobros es muy relevante para saber por qué no están llegando las causas, pero también hay otros costos, una infinidad de otros costos que están involucrados en un juicio y que probablemente son una barrera muy importante para que la gente con menores recursos lleve sus conflictos allá. Por lo pronto el tiempo es una de las barreras más complejas. Yo creo que la conclusión muy fuerte que aparece de este estudio es que cualquier reforma a la justicia debiera ponerse como objetivo político central el mejorar el acceso a la justicia. Ese debiera ser sin duda
el norte y pensar por lo menos, por lo pronto, en disminuir esas barreras de entradas al sistema, o un sistema de justicia de pequeñas causas debiera ser la piedra angular de cualquier proceso de reforma a la justicia. Sin embargo, uno tiende a ver en los proyectos de reforma y en la discusión académica en torno a esto más bien una preocupación por la litigación de alto estándar, por el caso complejo y por lo tanto ver una hipótesis de audiencia de litigación, como digo, intensísima, que en la práctica no se da y que no es probablemente aquello por lo cual deberíamos al menos priorizar las reformas al sector. A mí me impresiona, por ejemplo, que uno de los datos que aparecía en el estudio que mostró Carolina, aparece mi país, Chile, como el que tiene los mejores resultados en el indicador de acceso a la justicia. Y sin embargo, todos sabemos que en Chile, las cifras que le estoy dando lo demuestran, la posibilidad de acceder a la justicia para alguien que no es una persona jurídica con estas características es casi cercana a cero. Mi comentario sobre eso y un comentario más general, no solo sobre este tema puntual, es que estos indicadores, los que usa Doing Business y este otro proyecto del Banco Mundial, hay que tener cuidado con ello, porque no son, estos indicadores no son extraídos a partir de información dura, la mayoría de ellos, sino que a través de encuestas de percepciones, que le preguntan a un abogado cuánto dura un juicio. Y aparecen datos de algunos países que a mí me sorprenden realmente muy bien y otros no, porque simplemente es percepción. Aquí no hay un dato duro por medio, así que yo relativizaría el uso de esas fuentes de información. Y por lo mismo, para que esto funcione, digamos, si la prioridad está solucionar temas de cobranza, luego ver cómo brindar posibilidades más amplias de acceso a la justicia, la tercera línea de reforma es ser muy cuidadoso en el diseño del litigio duro, digamos, del juicio, porque uno tiende a pensar en el juicio aquel donde hay testigos, donde hay prueba viva, digamos, peritos, testigos, y ahí necesitamos un juicio oral, y la oralidad nos parece como el instrumento, el estándar adecuado hoy en día, y construimos todo el procedimiento en torno a eso. Bueno, hagamos eso para cuando se necesite, pero por otra parte nos damos cuenta que en muchos de los casos eso no es lo que ocurre. Y probablemente podríamos tener sistemas de litigación mucho más simples para esos casos. Les pongo un ejemplo. En los casos de cobranzas de deudas, cuando se producen excepciones, cuando hay oposición, por regla general esas oposiciones constan un antecedente escrito, fundamentalmente un comprobante de pago. Si la prueba es solamente eso, ¿tiene sentido hacer un juicio oral con toda la parafernalia de un juicio oral? O probablemente podría haber un sistema de litigación mucho más liviano, incluso de litigación a través de Internet, en este tipo de casos. Me parece que eso es algo clave a la hora de pensar en modernizar, sobre todo porque modernizar la justicia, y aquí también son otras áreas en las cuales surgen preguntas, significa no hacerse cargo sola y exclusivamente de los procedimientos, sino que indagar sobre otros temas fundamentales para el funcionamiento de un sistema de justicia, como hemos aprendido en los últimos años, todos los aspectos orgánicos, los modelos de gestión, son preguntas muy, muy importantes, el uso de la tecnología, en fin, que desvinculadas de los procesos de reforma, ya se decía también en la mañana, pierden razón de ser, y ahí deberíamos tener también más información. En definitiva, y para ir cerrando, a uno le llama la atención ¿por qué este sector, el de la justicia civil y comercial, que uno pensaría que es el sector, digamos, que dialoga con lo más dinámico de la sociedad, que dialoga con el mercado, dialoga con las fuerzas productivas, digamos, es el sector donde ha costado más hacer cambios en nuestro sistema de justicia, en modernizarlo? Y yo creo que la razón de fondo, y aquí simpatizo mucho con la tesis que levantaba Cristian en la mañana, es básicamente porque los afectados no tienen ninguna capacidad de expresar su demanda y su opción y demandar realmente justicia, que son los ciudadanos, muchos de ellos que están marginados y que naturalmente no están organizados, por definición no están organizados y no pueden hacer esta demanda, pero también pienso en consumidores, pienso en microempresarios, en fin, tanta gente a la cual le sería muy útil tener un sistema de justicia que funcione y no tiene la capacidad realmente de presionar para que eso suceda. Yo creo que eso, ¿por qué no tiene esa presión y esa organización? Es un problema muy complejo, creo que pasa en buena medida porque nosotros los abogados hemos monopolizado
estos temas y porque muchos de los abogados y muchos de los operadores no tienen incentivos para cambiar la situación actual. Sin duda estos problemas complejos, sin duda la opinión de la comunidad legal siempre tiene que ser escuchada, pero no debiera ser la única opinión que llevara la voz cantante en esto. Y creo que en tal sentido el empezar a poner datos y poner información y llevar el debate en términos más amplios y más comprensibles por el resto de la ciudadanía debiera ser también un muy buen primer paso para sentar en estas mesas donde discutamos sobre reforma a la justicia no penal, no solo a la comunidad legal, sino que también a aquellos a los cuales decimos servir. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Enrique Vargas. Les reiteramos que pueden hacer sus preguntas y las pueden comenzar a hacer llegar acá. Vamos ahora a presentar al profesor Ángel Landoni Sosa, uruguayo, abogado, profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental de Uruguay, responsable académico de la carrera de especialización en Derecho Procesal de dicha casa de estudio, profesor invitado en diversas universidades extranjeras, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, codirector de la Revista Uruguaya de Derecho Procesal y, por cierto, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Profesor, sus 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera comenzar felicitando al CEJA por habernos invitado a participar de este seminario que nos posibilita entrar en contacto con todos los países de América, porque en general todos tenemos problemas comunes. Cuando yo sentía a los representantes de Ecuador hablar hoy de que tenían un código de 1878, yo suponía que estábamos hablando de lo mismo, porque también Uruguay tenía un código de procedimiento civil de 1878. Y teníamos las mismas dificultades que puede tener Ecuador hoy. Por suerte, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que reunía a las mayores personalidades en el ámbito del derecho procesal, comenzó a trabajar allá por el año 1970, un proyecto de código civil modelo para Iberoamérica. Y allí estuvieron representados los docentes más significativos de nuestra especialidad. Pienso en Davis Echandía, el colombiano, pienso en Vesco Villels y los uruguayos, pienso en los argentinos, Morelo entre ellos, y todos ellos elaboraron un código modelo que de alguna manera es la base sobre la cual estamos trabajando nosotros. En 1988 ese código se aprobó en las jornadas iberoamericanas que tuvieron lugar en Río. En 1989 ese código entró en vigencia en el Uruguay. Yo voy a hacer un poco en mi relato una referencia a nuestra experiencia, que de alguna manera quiere significar que existe la posibilidad de lograr un proceso mejor, un proceso que esté más cerca de la gente y un proceso, en definitiva, que logre buscar soluciones de un alcance más humano. Como se decía en el Congreso de Gante, lograr una justicia que sea más humana y que esté al servicio de los hombres. Eso es lo que debe movernos a trabajar en este tema. ¿Cómo marcha esto? Para adelante. Ahí. Bueno. Capelletti decía que las palabras claves de una nueva concepción judicial, social de la justicia y de la ley han sido la efectividad del acceso, el acceso para todos al sistema legal, para sus derechos, libertades y beneficios, acceso a los instrumentos, incluyendo a los tribunales, los que pueden hacer valer aquellos derechos, libertades y beneficios de forma dignificante y efectiva. Tarufo complementaba esas ideas refiriéndose a que había una efectividad institucional
y una efectividad concreta. Efectividad institucional cuando en los códigos, en las leyes, estaban previstos sistemas estructurales bien organizados, el acceso a la justicia para todos aquellos que lo necesiten y una justicia eficiente y efectiva en la teoría. Pero la realidad muchas veces nos indica que eso que pergeñamos como soluciones ideales, en la práctica muchas veces no se concreta. Por eso planteamos cuáles son los desafíos de la justicia. Entre otros, decencia que sea independiente e imparcial, que ampare en su protección a todas las personas, en especial a los más necesitados, que sea efectiva, eficiente y de elevada calidad. ¿Y cuáles son las bases fundamentales para encarar esos desafíos de la justicia? La igualdad en el acceso a la jurisdicción y derecho a una defensa equiparable a la de otra parte, y que resulta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de Derechos Humanos y del propio Código Modelo para el Proceso Civil en su artículo 11. Ahora bien, en el Uruguay hemos procurado superar las desigualdades de las personas utilizando diversos instrumentos. A saber, nuestra Constitución establece que la justicia será gratuita para los declarados pobres. A eso se ha añadido recientemente la incorporación de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad por la acordada de la Suprema Corte de abril del 2009. Su finalidad es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. La igualdad en el derecho a tener una defensa equiparable a la de la otra parte la hemos procurado alcanzar mediante los defensores de oficio. En nuestro país, es bueno saberlo, el Estado tiene una intervención preponderante en este tema. Los defensores de oficio están integrados, a diferencia de lo que ocurre en Ecuador, están integrados dentro del Poder Judicial. Son designados por la Suprema Corte de Justicia, pero tienen independencia total en materia técnica. Además de los defensores de oficio que existen en toda la República y en todas las materias, tenemos los consultorios jurídicos gratuitos en diversas facultades de derecho, en especial en la Universidad de la República, en diversas universidades privadas y en los sindicatos que en nuestro país tienen una importancia tanto en el asesoramiento como en la defensa de sus integrantes. La Universidad de la República tiene consultorios jurídicos tanto en Montevideo como en el interior del país, y mismo dentro de la ciudad de Montevideo, en diversas zonas, fundamentalmente las partes más carenciadas de la ciudad. También es importante tener presente la necesidad de tener buenos jueces como garantía de su independencia, imparcialidad y de la calidad de la justicia impartida. Para eso hemos obrado de la siguiente forma. Nuestro país tiene una selección rigurosa en el ingreso. En ese sentido, anualmente se realiza un llamado a concurso en el cual los concursantes tienen que presentar sus méritos. Son seleccionados aproximadamente entre 30 y 50 postulantes, luego de lo cual esas personas van a ser sometidas a un riguroso test psicológico y van a iniciar todo un proceso de mejoramiento de su calidad a través de la labor del Centro de Estudios Judiciales. Recién cuando aprueben los cursos
van a estar en condiciones de ser incorporados al Poder Judicial. Pero además de la selección rigurosa en el ingreso, también es menester tener presente que otro de los elementos importantes para tener una justicia buena o muy buena, es necesario que el ascenso de los magistrados se realice mediante una regulación objetiva. Esa regulación objetiva en nuestro país se ha logrado a través de la designación por la Suprema Corte de Justicia de una comisión asesora que, frente al cúmulo de funcionarios que aspiran al ascenso, magistrados que aspiran al ascenso, procede a la selección de estos. ¿En qué forma? Esa comisión está integrada por integrantes del Poder Judicial, en número de 3, por integrantes del Colegio de Abogados y por integrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, cargo que tuve que desempeñar tiempo atrás. Bueno, esa comisión selecciona los mejores aspirantes para el ascenso y en función de ello, la Suprema Corte de Justicia, cuando se produce una vacante, procede a su designación. Otro tema que me importa señalar es en cuanto a la garantía de independencia e imparcialidad del magistrado. Resulta, en nuestra opinión, obvio que un magistrado que fue seleccionado rigurosamente en el ingreso, que fue seleccionado rigurosamente para el ascenso, indudablemente va a ser un funcionario judicial que va a tener independencia tanto a los superiores dentro del Poder Judicial como respecto a los otros miembros de los poderes del Estado. A lo anterior tenemos que agregar una suficiente infraestructura. No es posible, y en ese sentido me parecen de lo más trascendente las investigaciones sociológicas, tendientes a determinar cuáles son los asuntos que más requieren la atención, para prestarle a esos asuntos el número de jueces suficiente. Los jueces son seres humanos y solo pueden atender una determinada cantidad de asuntos que estén dentro de sus posibilidades. No le podemos pedir a los magistrados que sean superhombres. Tienen que atender con eficacia el número de asuntos que humanamente pueden atender. A la suficiente infraestructura tenemos que agregar una moderna ley procesal que asegure un proceso rápido, simple, accesible y eficiente para el ejercicio de los derechos. El CGP, el Código General de Proceso, vigente en Uruguay desde el 20 de noviembre del 89, como ya dije, responde a la labor del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. ¿Cuáles son los logros que hemos alcanzado? El primero, la inmediación en el proceso. Es decir, el contacto del juez con las partes y con la prueba es fundamental para tener un proceso que sea eficiente. No es posible pensar que un magistrado que no recoge la prueba va a estar en condiciones adecuadas para dictar una sentencia ajustada a los hechos y a la prueba de esos hechos. Se ha producido una aceleración en el proceso de conocimiento. Prácticamente nuestra primera instancia está demorando menos de 18 meses. La segunda instancia está demorando 6 meses. Y estoy hablando de promedios, dentro de los cuales tenemos que pensar que hay asuntos complejos como pueden ser los casos de responsabilidad médica, que es necesario la presencia de testigos, es necesario la presencia de peritos, etcétera, etcétera. El promedio son menos de 18 meses la primera instancia y menos de 6 meses la segunda instancia. A la aceleración del proceso de conocimiento debemos añadir la inmediación y concentración mediante el proceso para audiencias. Hemos incorporado más recientemente
las notificaciones electrónicas, hay una mayor efectividad en las decisiones jurisdiccionales mediante la aplicación de combinaciones económicas y personales, la ejecución provisional, la utilización del proceso monitorio. Estábamos hablando en el almuerzo con otros integrantes del Instituto Iberoamericano de la importancia que en nuestro país ha tenido el proceso monitorio. Porque el proceso monitorio se piensa exclusivamente para el proceso ejecutivo. Nosotros lo tenemos prácticamente desde 1878 en el proceso de entrega a la cosa. Lo incorporamos el proceso ejecutivo al proceso monitorio en 1965, con notable éxito. Y últimamente lo hemos incorporado al proceso de desalojo, a los procesos de cesación de condominio, con un éxito tremendo. Basta presentar la demanda en esas situaciones, se le da la posibilidad al demandado, una vez intimado, a que plantee excepciones dentro de los 10 días, normalmente no se plantean las excepciones y el proceso queda terminado. Reitero, me parece que es una sugerencia que debemos pensar en utilizar este instrumento como manera de agilitar el proceso. Pero ese aceleramiento del proceso de conocimiento, podríamos pensar que podría haberse producido con un desmejoramiento de la calidad de las decisiones. Y eso no ha ocurrido. Por otra parte, la justicia ha adquirido un rostro más humano. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero referirme a que cuando las partes participan de la audiencia y ven cómo actúan sus abogados, cómo defienden sus intereses, cómo el juez, de alguna manera, en su rol de director de proceso, va orientando el proceso y va inclusive proponiendo soluciones de conciliación, indudablemente que la parte que participa, en definitiva, la sentencia cuando la recoge, él se va a estar dando cuenta de si efectivamente tenía razón o la razón la tenía la parte contraria. Pero tenemos aspectos a mejorar. Tenemos fallas en la gestión. En tal sentido, se podría mejorar la efectividad del sistema adoptando algunas de estas medidas. Reducción de los días inhábiles, tenemos demasiadas vacaciones. Mayor control sobre los tiempos muertos, estableciendo límites a las dilaciones indebidas y en el proceso de ejecución en general. Ahí verdaderamente debemos reconocer que no hemos tenido toda la eficacia que tuvimos en el proceso de conocimiento. En ese sentido, está a estudio del Parlamento de nuestro país toda una serie de modificaciones que el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, conjuntamente actuando de consuno con el Poder Judicial, estamos procurando acelerar el proceso de ejecución. Y hemos propuesto algunas medidas que nos parece que van a ser efectivas, tendientes a lograr que ese proceso de ejecución, en definitiva, sea lo que verdaderamente pensamos que debe ser. Nos faltan también, y voy a referirme al tema de la tutela de los intereses difusos, que ahí la regulación de nuestro CGP todavía no se ha acompasado a los pasos de la doctrina más moderna, pero como ese tema lo va a tocar el doctor Santiago Pereira, me remito a él, a lo que él va a decir. Por último, la regulación de las tutelas diferenciadas, que la tenemos prevista en nuestro derecho para determinadas pretensiones, que en el momento actual se ha visto distorsionada fundamentalmente en la materia del proceso laboral. Ahí ha habido una inclinación de los laboralistas tendientes a lograr una justicia mucho más rápida, pero con descuido de las garantías del debido proceso. Y eso ha hecho que la Suprema Corte de Justicia ha realizado declaraciones de inconstitucionalidad sosteniendo que determinadas normas aprobadas recientemente, concretamente por una ley
de septiembre del 2009 fueran declaradas inconstitucionales por violación del principio del debido proceso. Yo les agradezco la atención y quedo a disposición de ustedes para aclarar cualquier duda. Muy amables. Muchas gracias, doctor Landoni. Con esta intervención abrimos un ciclo de preguntas. Tengo dos preguntas que son generales, así que lo que vamos a hacer es leerlas y compartir las inquietudes o las respuestas que puedan dar los panelistas. Una dice, si al sistema solo entran casos de medio impacto y casos de menor cuantía, ¿es por falta de accesibilidad de justicia o por falta de credibilidad de los sistemas en eficiencia y eficacia? Si quieres, Carola, comenzamos por ti como expositora y después pasamos con los comentarios. Creo que puede ser una combinación de los dos factores. Por un lado, por una parte, es claro que muchos casos no ingresan al sistema de justicia, pero están en tribunales de arbitramiento o están resueltos de otra manera en justicias un poco más privadas. Pero también en algunos otros casos que son principalmente de personas que están en situación de vulnerabilidad, no ingresan es por los altos costos de la justicia, como mencionaban, por ejemplo, los costos de abogados más todos los costos asociados al sistema de justicia. Entonces, yo creo que tiene que ver, por un lado sí con falta de credibilidad, pero también por otro lado falta efectivamente de acceso efectivo. Enrique. Bueno, en nuestro país yo creo que indudablemente que el lograr el acceso a la justicia en su integridad es muy difícil. Entonces hay que buscar aquellas fórmulas que puedan acompasar, digamos, las necesidades de justicia con las posibilidades del Estado. Es decir, el Estado no puede destinar al acceso a la justicia recursos que también pueden ser necesarios para la educación, para la salud y demás. Es decir, todo es un sistema que debe funcionar, digamos, integrado. Gracias, profesor. Otra pregunta abierta dice, las estadísticas presentadas hablan por sí solas, pero deberíamos guiarnos ciegamente en ellas. ¿Será la solución crear nuevos procesos no penales o figuras especializadas para la resolución de conflictos y judicializar toda relación social que implique obligación, o bien promover organismos no judiciales, conciliación, arbitraje y otros que liberen carga del sistema jurisdiccional? Yo creo que las estadísticas, como bien lo señalaba después Juan Enrique, no necesariamente hablan por sí solas y son una primera aproximación a estadísticas generales, pero particularmente para diseñar o para pensar en cualquier área de reforma a la justicia no penal, es importante tener en cuenta, además de la cantidad de casos que ingresan y de cantidad de jueces que hay, etcétera, yo creo que es fundamental tener presente tres cosas adicionales. Primero, los costos, un análisis serio sobre costos, cuánto cuesta realmente para las personas acceder a la justicia, y eso tiene que estar diferenciado por el tipo de asuntos, porque probablemente no es lo mismo los costos en determinados casos que en otros, pero también hay que hacer un análisis de, digamos, la caracterización de los asuntos en cada una de las materias, o sea, cuántos son los asuntos ejecutivos, qué tipo de asuntos ejecutivos son, si hay un título ejecutivo simple o complejo, si efectivamente es un trámite que tiene controversia o es que no hay controversia. En los asuntos de familia, por ejemplo, hay que analizar cuántos casos son de jurisdicción voluntaria, cuántos son temas de divorcios, cuántos de esos casos vienen varias veces al sistema de justicia porque son conflictos que tienen diferentes etapas, particularmente, por ejemplo, el tema de alimentos, eso es clave, entre otras. Es decir, yo creo que hay que analizar costos, hay que analizar distribución y finalmente hay que analizar también la forma de terminación de los procesos, porque muchas veces la duración de los procesos también puede estar asociada a que no todos terminan de la misma manera. Algunos procesos terminan con sentencia, otros terminan con pago, otros no terminan.
entre otras cosas porque, por ejemplo, en casos de alimentos, necesariamente las obligaciones son de tracto sucesivo. Entonces, claramente, lo que nos interesa mostrar con las estadísticas es, por un lado, que es importante analizar los datos y tener un poco en cuenta qué es de lo que se trata esta justicia no penal, pero también tener en cuenta que hay que ir un poco más allá para analizar bien cuál es la composición de la justicia no penal y respecto de eso brindar herramientas para una reforma. Gracias, Carolina. Profesor Vargas. Sí, yo quería… Ahora, dos comentarios. Algo que ya se dijo en la mañana, pero se mencionaba acá como una alternativa posible frente a una mejora de los sistemas formales de justicia, acudir a los sistemas informales y por lo tanto avanzar hacia mecanismos alternos de resolución de conflictos, cualesquiera sea esto. El problema que tiene esa estrategia es que los sistemas alternos, que son una muy buena herramienta de política pública en el sector, con muchas bondades, no solo en términos de costos o de duración, sino que también en arribar soluciones a veces más propicias de acuerdo a la naturaleza del conflicto de que se trata, son sistemas que funcionan sí y solo si hay una alternativa real de acudir a un sistema de justicia formal, porque si no ya no es una negociación, sino que es una imposición. Si yo no tengo ninguna posibilidad de llegar a un tribunal, lo que se me plantea en una mesa de negociación es la única alternativa que tengo en la mano y voy a tener que aceptarla porque si no, nada. No es un juicio la alternativa, es nada. Eso no es un sistema alterno de resolución de conflictos que funcione bien, por definición. Y adicionalmente hay otro bien muy relevante en el sistema formal de justicia que no podemos olvidar. El sistema formal de justicia no solo genera beneficio social al adjudicar el caso concreto y solucionarle el problema a las partes que acudieron a él. Un sistema de justicia formal que funciona bien, y los nuestros no lo hacen, es un sistema que entrega información a la generalidad de la comunidad sobre cuáles son sus derechos y le dice, al resolver un caso, no solo que este caso va a ser resuelto así, sino que los casos similares van a ser resueltos de la misma manera. Y por lo tanto, si yo tengo dudas y si estoy pensando en litigar o no, si hay una jurisprudencia de la Corte Suprema en mi país que dice claramente que esto lo va a fallar de determinada manera y yo creo que va a mantener ese fallo, bueno, tendría que ser tonto para ir. Pero en otros países eso no existe, esto es una moneda al aire, puede ser tanto blanco, negro y por lo tanto litigo. Alimento la litigación oportunista porque no sabemos cuáles son nuestros derechos. Y este es un factor, es un bien que debiera dar la justicia, que no lo da, pero que es la única que puede darlo. La justicia arbitral no lo da, por definición. La justicia arbitral no genera jurisprudencia, por ejemplo. Y mucha de la justicia que se ha desperdigado en entidades administrativas de un menor perfil, por así decirlo, tiene muchas menores posibilidades de generar este efecto social amplio, que es lo que debiera tener la justicia ordinaria. Y estas son razones no para dejar de lado estas otras alternativas de solución, pero para decir de que para que estas funcionen realmente y den su fruto, hay que también hacerse cargo de la justicia ordinaria. Gracias. Yo coincido con lo que se ha expresado. Quisiera agregar algún dato de la realidad uruguaya que me ha llamado la atención. Nosotros tenemos jueces especializados en conciliación en Montevideo, no así en el interior de la República. Hete aquí que los jueces del interior, jueces de paz, que además de la conciliación tienen toda una serie de asuntos a resolver, tienen mejores porcentajes de conciliaciones logradas que los jueces especializados en conciliación de Montevideo. Lo cual hace pensar también hasta qué punto el instrumento de la conciliación sirve en los casos concretos, o qué está incidiendo allí. Estamos incidiendo a los abogados de la capital que no queremos conciliar y por eso los índices indican que hay menos conciliaciones en Montevideo y la gente del interior es más sana y concilia mejor. Lo dejo planteado. Muchas gracias, profesor. Una última pregunta que va dirigida a Carolina, claramente, porque tiene que ver básicamente con una consulta sobre la metodología del estudio. Dice, para la obtención y procesamiento de los datos de cada país, ¿cómo se resolvieron problemas de información dispersa y de la diversidad de campos de dicha información? Sí. La recolección de información tuvo básicamente dos
escenarios. Un primer escenario es un escenario en el que nosotros enviamos un cuestionario estandarizado a los poderes judiciales de los países de la región y en 9 países de la región tenemos las respuestas a esos cuestionarios, entonces esa recolección de información es estandarizada desde ese punto de vista. Adicionalmente, cuando hemos tenido algunas inquietudes respecto de la información enviada, hemos hecho unas nuevas preguntas adicionales sobre la información enviada para tener datos estandarizados. Del otro lado, revisamos los informes oficiales de los poderes judiciales, los informes estadísticos, los informes anuales y lo que está publicado tanto en sus páginas web como que nos fue facilitado a través de correos electrónicos, y con base en eso distinguimos los casos de civil, mercantil, laboral, familia, analizamos, por ejemplo, qué es lo que cada país considera como primera instancia. Hemos tenido varias preguntas adicionales con varios países, por ejemplo, preguntándoles si los casos que nos reportan son solamente casos nuevos o si también consideran, por ejemplo, recursos de apelación cuando vienen de juzgados de paz, y finalmente hemos podido tener una explicación metodológica. En el informe final que vamos a entregar como resultado de este proyecto va a haber un anexo metodológico donde va a explicar país por país la información que está establecida, a qué corresponde en cada una de las materias. Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos. Muchas gracias, Carolina. Bueno, con esta exposición terminamos este tercer bloque. Vamos a hacer un receso de 10 minutos para poder cumplir o no alejarnos mucho del programa original, y agradecemos a la expositora y a los profesores comentaristas. Felicitaciones, doña Carolina. Felicitaciones. Se ha lucido, una vez más.